conferencia que está circunscrita o que la hemos titulado más bien Conferencia de Costos. En este espacio, los martes y los jueves de 4 a 6 tenemos nuestras actividades académicas donde todos nuestros colegas pueden participar de ellas. Recuerden, el día de hoy entonces tendremos nuestra conferencia en costos y el próximo jueves, para quien le interese el tema de MIAS, tendremos una conferencia sobre MIAS para principiantes. Para todos los colegas que de pronto quisieran como estudiar o mirar un poco de cerca este tema y que de pronto no han tenido la oportunidad, sean todos bienvenidos a esta conferencia del día jueves. MIAS para principiantes de 4 a 6 de la tarde. Quiero informarles que en la presente o el fin de semana que acaba de terminar, hicimos un envío a todos, bueno, a la mayoría de los correos que se pudo de los colegas para informarles que CompuCol ha realizado una adherencia a la Escuela Internacional de NIF y de NIAS para poderles otorgar y brindar mejores espacios a todos y cada uno de ustedes en estas materias de NIF, o sea, normas internacionales de información financiera, y de NIAS, normas internacionales de auditoría, para que todos podamos estar sintonizados. Bueno, son las 4:05. Vamos a dar inicio a esta conferencia de costos. El día de hoy nos acompaña Luis Fernando Galvis González, un profesional en ingeniería de sistemas con énfasis en software de la Universidad Antonio Nariño, con un posgrado en la misma universidad en auditoría de sistemas. Él cuenta con mucha y una amplia experiencia en temas de gestión de costos y actualmente es consultor empresarial de Suiteos. Ahí encuentran ustedes el logo. Suiteos SAS, especialmente en implementación de software en gestión de costos y producción. Entonces, les doy la bienvenida a esta conferencia. Espero que sea de valor agregado para todos y cada uno de ustedes. Y al finalizar, nuestro ingeniero nos compartirá algo sobre Suiteos luego de la conferencia. Así que bienvenido. Muchas gracias, mi estimado, por haber aceptado este espacio. Muchas gracias. Muy amables a todos. Gracias por su tiempo. Esta tarde, pues, vamos a hablar de este tema de los costos que es tan necesario, tan importante en nuestras compañías manufactureras, en nuestras compañías de servicios. Digamos que, pues, las compañías comercializadoras como que suelen resolverlo de una manera muy fácil, pero sí somos conscientes que un 87% de las compañías nacionales, y yo diría que incluso internacionales, no tienen resuelto este tema de la gestión de costos y el control de la producción. Contrario a lo que sí sucede con la contabilidad, donde el 96% de empresas lo tienen resuelto. Bueno, y esto es muy lógico porque, pues, cuando armamos nuestra compañía, pues al siguiente mes hay que presentar informes tributarios, pues no podemos armar la compañía sin un sistema contable, pero se nos va olvidando con esto del día a día, con toda la cantidad, con toda la problemática que tenemos que resolver, pues se nos va olvidando que esto de los costos es realmente importante. ¿Por qué es importante? Bueno, porque afecta el bolsillo de los empresarios. Cuando el empresario no se está dando cuenta, o las personas que analizan la información no se dan cuenta que el personal de planta está ineficiente, pues, hombre, no hay forma de mejorar esa eficiencia. Si no mejoramos esa eficiencia, pues las cosas se nos van tornando costosas. Igualmente, cuando no tenemos forma de controlar si los materiales que consumimos para la fabricación de nuestro producto o para la prestación de nuestro servicio fueron los presupuestados y de repente se nos está yendo más material y no nos damos cuenta, bueno, pues
también empezamos a tener problemas de flujo de caja, empezamos a tener problemas de rentabilidad, empieza la rentabilidad a esfumarse y no sabemos por dónde, ¿sí? Entonces ustedes pues habitualmente ven a los empresarios tomar algunas medidas desesperadas, ¿sí? Entonces ya no dan café con tostadas, sino que dan el solo café. Si había un paseíto durante el año para los empleados, ya ese paseo queda suprimido. Ya si se le daba regalo a los niños en Navidad, ya no vamos a dar regalos este año porque pues, es que la rentabilidad está muy baja. Pero si nos fuéramos al detalle de la situación, pudiéramos resolverlo solamente colocando unos controles en mi planta que me lleven a poder comparar los costos que yo presupuesté para la fabricación de mis productos versus los que realmente pues estoy obteniendo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de estos componentes del costo en su parte estándar, ¿sí? Lo que es el costo estándar, otras personas le llaman costo directo. ¿Y qué es en sí? Es un presupuesto del costo. Hoy vamos a tomar esa fracción de los costos que me permite presupuestar el costo de cada producto que fabrico o de cada servicio que ofrezco, ¿sí? O incluso presupuestar el costo de un proyecto, ¿sí? Entonces vamos a aprender hoy o no aprender, vamos a recordar cómo es ese procedimiento, cómo es que debemos hacer para calcular cada uno de los componentes del costo antes de fabricar, ¿sí? Este costo se calcula antes de fabricar. Este costo es como cuando ustedes lanzan una nueva, una nueva colección o un nuevo grupo de productos y pues tenemos que previamente conocer el costo de cada uno de ellos para saber en cuáles voy a invertir mi dinero, ¿sí? Porque muy probablemente habrá productos en los que no me sea rentable invertirlo, pero es conveniente saberlo antes, no cuando ya tengo una producción avanzada de él, sino que yo pueda previamente realizar una hoja de costos del producto y sobre esa analizar si estoy siendo competitivo con el precio que voy a salir al mercado o si mejor no invierto mi dinero en ese producto porque pues, el mercado lo está ofreciendo a un precio muy por debajo del que yo lo podría ofrecer y eso pues es muy factible porque hay diversos factores de competitividad en el mercado que podrían llevar a que otros competidores lo tuvieran que ofrecer más caro que yo, como también encontraré otros que lo puedan ofrecer mucho más económico que yo porque podrían tener una mejor maquinaria, podrían tener unos porcentajes de eficiencia por encima mío y entonces pues en el momento en particular en que yo hago el análisis decido que no es conveniente, pero ese análisis debo hacerlo sobre una hoja calculada con precisión donde deje de lado una serie de suposiciones subjetivas que habitualmente cuando no he desarrollado o no he adquirido una herramienta que me ayude a calcular el costo, pues recurro a esas cifras subjetivas calculando porcentajes sobre los materiales o suponiendo un porcentaje de lo que son mis gastos y mis costos indirectos de mi mano de obra indirecta. Pero aquí vamos a ver hoy un modelo que nos permite calcular cada uno de los elementos del costo y cada uno de los elementos del precio con precisión. Entonces eso le va a dar ya mucha tranquilidad al empresario, ¿sí? ¿Por qué le va a dar tranquilidad? Pues estamos viendo aquí, en este momento, unas razones por las cuales le va a dar tranquilidad. La primera consecuencia de tener una correcta hoja de costos para cada producto es que puedo aumentar mi nivel de aceptación en oportunidades de negocio. Claro, yo llego con un costeo correcto
con un precio justo, pues tengo mucha mayor probabilidad de que en una rueda de negocios uno de los proveedores me seleccione. Distinto a cuando voy a ciegas, que de repente me piden un descuento y no sé si puedo hacerlo o no. O de pronto me voy o de pronto otorgo un descuento que me deja por debajo del costo. Y entonces afecto la liquidez de mi compañía, sin saber lo que es lo peor, ¿no? Y me llevo un super negocio a la empresa para elaborar 100,000 prendas o prestar 100,000 servicios, pero cada uno de esos 100,000 va 10 pesos, 100 pesos por debajo del costo, y entonces ya puse a mi compañía a perder dinero sin darme cuenta, ¿sí? Lo siguiente es que vamos a poder negociar con rentabilidad, ¿sí? Bueno, yo voy a poder conocer cuál es la rentabilidad que está involucrada en el precio de cada uno de mis productos. Y bueno, pues qué mejor que eso, que cuando yo logre hacer la venta o el pacto de venta en una licitación o en una rueda de negocio, pues sepa que en efecto he vendido con rentabilidad, ¿sí? La inversión, puedo también estar seguro, o el empresario puede estar seguro, de que va a invertir el capital en productos realmente competitivos, ¿sí? O sea, no está abundando mucho el capital, ¿sí? Digamos que, bueno, habitualmente no abunda mucho, ¿sí? Y entonces, ¿qué tal que por un desconocimiento de los costos se me diera por invertir en un producto que a lo mejor no me va a dar buena rentabilidad o con el cual no voy a ser capaz de competir en el mercado ante mis competidores, ¿sí? Entonces, si yo tengo una correcta estructura del costo, voy a poder decidir en qué productos soy competitivo y a esos es a los que le voy a apostar mi capital, ¿sí? Otra de las cosas que me permite a mí tener un correcto un procedimiento que me permite a mí hacer correcto después de tener los costos es pues asignar los precios, ¿no? Porque el precio se asigna a partir del costo. Después de que obtenemos el costo, pues hay unos componentes que vamos a ver cómo se calculan que me van a hacer llegar a un precio. Pero ya es un precio preciso, no un precio subjetivo, sino una cifra calculada con precisión, ¿sí? Bueno, y luego, pues por supuesto que si tengo un correcto procedimiento de costos, voy a ser mucho más competitivo frente a los tratados de libre comercio, porque pues muchas veces no nos explicamos por qué un producto que viene de tan lejos como la China o que viene de Europa, pues puede aquí salir con un precio inferior al que yo lo estoy ofreciendo, ¿sí? Y hay veces son errores de costeo. Muy comúnmente son errores que tengo en mis costos. Entonces, estos son los puntos que pretendemos atacar pues, cuando tenemos una correcta estructura de los costos. Bueno, entonces ahora ya para entrarnos en materia, vamos a empezar a hablar de los costos. Bueno, entonces, primero que todo, aquí tenemos el resumen de los componentes del costo. El costo solo tiene 3 componentes. El primero de ellos es los materiales, ¿sí? O la fórmula, porque pues cada que ofrecemos un producto, pues hay unos consumos, ¿cierto? E incluso muchas veces cuando ofrecemos un servicio, hay unos consumos, algo tengo que poner de materiales. Bueno, puede ser que en algunas ocasiones no,
pero es uno de los componentes que debo de tener en cuenta. El segundo componente es la mano de obra directa. Acá está resaltados. La mano de obra directa, que es lo concerniente a la nómina que pago por la fabricación de esos productos o la prestación de los servicios. Y los costos indirectos de fabricación, que corresponden a esos gastos que se le pueden cargar directamente a un producto, porque pues los está consumiendo mi departamento de producción, ¿sí? Entonces, son los únicos tres componentes del costo, ¿sí? Ustedes han escuchado otros términos de mano de obra indirecta, gastos, pero ellos no componen, no forman parte del costo. Ellos forman parte del precio, lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, ahora me voy a enfocar en explicarles a ustedes estos tres componentes y qué debemos tener en cuenta en cada uno de ellos para que puedan ser calculados con precisión y podamos obtener una buena hoja de costos para cada producto o servicio, ¿sí? Bueno, entonces en primera instancia me voy a ir por la parte del consumo de los materiales, o también se les llama insumos, o dentro de esos insumos pueden incluso ir servicios que me prestan para la elaboración de un producto, ¿sí? Entonces debo de tener en cuenta que debo de tener una estructura de codificación tanto de los productos y los servicios que ofrezco, como de los materiales, los insumos y los servicios que forman parte, ¿sí?, de esa hoja de costos, ¿ya? Entonces tengo que armar una estructura de codificación. Cada empresa, dependiendo pues de su actividad económica, arma la suya, ¿no? Y entonces, una vez que ya tengo esa estructura de codificación, bueno, pues entonces ya puedo pasar a una herramienta en la cual pues yo pueda citar esas codificaciones y proceder a hacer una estructura de consumos de materiales para una estructura de costos, ¿sí? Entonces, voy a pasar a mostrarles un ejemplo, ¿sí?, aquí de costeo de materiales. Aquí ya lo estamos viendo, donde ustedes ven que ya tenemos una estructura de codificación, ¿sí? Estoy haciendo una hoja de costos de un producto con un código 11252, ¿sí? Ese código las compañías lo pueden armar de una manera mnemónica, ¿sí?, de mnemotécnica, o sea, que donde quiera decirles algo cada uno de los dígitos, o de una manera consecutiva. Digamos que creo que se me puso en pausa la compartir. Ingeniero, todavía estamos mirando creo que es el PowerPoint o los slides. Sí, Habría que volver a compartir pantalla. Sí, sí, ya voy a volver a compartir, voy a compartir la pantalla completa porque creo que es que al cambiar, voy a compartir la pantalla completa. Listo, ahora sí, ¿cierto? Ya estamos viendo algo distinto al PowerPoint, ¿sí? Correcto. Bien. Ok, esta es la estructura de la hoja de costos de la que les hablaba, ¿sí? Bien, entonces, les estaba comentando que aquí ya hay una codificación, un sistema de codificación asumido. 11252 es el código de un producto, un servicio o un proyecto. Yo lo llamé así. Pude haber utilizado un código mnemotécnico que me quiera decir algo cada uno de esos dígitos, o pude haber utilizado un consecutivo. Eso es lo de menos, ¿sí? Hoy en día con las bases de datos ya ni siquiera necesitamos códigos mnemotécnicos, ¿sí? Ponerse a armar códigos mnemotécnicos es costoso y además me vuelve dependiente del que lo arma, ¿sí? Y después esa compañía pierde a esa persona y se pierde toda la sabiduría sobre esa codificación mnemotécnica. Y he visto a las compañías meterse en problemas únicamente porque ya el que creó eso no está, ¿sí?
Entonces, con las bases de datos ya hoy en día se suelen llevar muchos de estos códigos en consecutivo y más bien uno busca por los descriptivos, ¿sí? Porque el problema que hubo antiguamente con esto eran las búsquedas, ¿sí? Pero hoy en día puedo buscar por los nombres, entonces ya el código, digamos que sí debe identificarme, sí debe existir porque todavía en los sistemas tenemos que recurrir a una forma única de identificación de un producto o de un material, ¿sí? Pero no estrictamente tengo que recurrir a códigos mnemotécnicos, pero si a bien a la compañía le gusta o al asesor de costos le gusta, pues adelante, no hay ningún problema, ¿sí? Y aquí en esta parte superior, por la que estoy navegando, ustedes están viendo que ahí hay otra serie de códigos. Y estos ya son los materiales que voy a consumir cuando fabrico este producto o cuando presto este servicio, ¿sí? Entonces, ahí están y al frente está el descriptivo de cada uno de esos materiales y pues es conveniente que le asignemos un proveedor a cada uno de ellos porque pues cada material puede tener múltiples proveedores y voy a tener que escoger uno de ellos para hacer mi hoja de costos. Es muy conveniente y nosotros solemos recomendar escoger el proveedor que me vende más costoso, ¿sí? Porque eso evita que la compañía vaya a tener un problema de flujo de caja o vaya a haber disminuida su rentabilidad trabajando de pronto con los proveedores más económicos, ¿sí? Entonces nosotros recomendamos que esta hoja de costos se escoja el proveedor que me vende más costoso, dado que escogemos aquí ese proveedor es para traer el precio, ¿sí? El precio, o sea, a cómo me vende en este caso este proveedor nacional de la segunda línea que me vende un frasco de gotero que me está vendiendo este producto a 198 pesos y voy a consumir 2.500. En esta ocasión voy a consumir 2.500 para elaborar este producto. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, ahí vamos obteniendo el parcial de los consumos de cada uno de mis materiales, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de el primer elemento constitutivo del costo, ¿sí? De los materiales. Ahora vamos a ver unas particularidades que debo tener presentes cuando estoy costeando estos materiales. Esta parte de los materiales yo he visto que las empresas la manejan en hojas de cálculo y son muy precisos en hacerla, ¿sí? Digamos que ahí no se detecta mayor desfase, ¿sí? Lo único que sucede con esas hojas de cálculo es que se desactualizan. Hoy un proveedor me subió el precio y ese producto del que me subió el precio va en 50 artículos. Entonces me toca entrar a las 50 hojas a arreglar el precio. Sí, es un poquito desgastante, he visto ese desgaste. Y hay veces se me olvida uno o dos productos para arreglar el precio, entonces me va quedando eso desactualizado, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando se usa hojas de cálculo para hacer ese costeo. Son de los riesgos que he visto que las compañías asumen cuando lo hacen con esas herramientas. O pueden tener dentro de su compañía una persona que programe bien esas hojas de cálculo y que tenga, maneje las hojas de cálculo como si fueran bases de datos y pues bueno, en ese caso arreglan el precio en una hoja y automáticamente la actualiza en las hojas de costos. Pero cuando no tenemos esa persona, es muy recurrente ver este tipo de errores donde se me quedaron desactualizados por sobre todo los precios, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué apreciaciones debemos tener en cuenta para hacer un buen cálculo de mis materiales? Voy a volver nuevamente a la presentación. Entonces, ya vimos que vamos a la parametrización de mis productos, o sea, mi codificación. Ya vimos que debemos escoger
el proveedor, sugerimos nosotros, el que me venda más costoso. Debemos tener en cuenta que las compañías en ocasiones importan, ¿sí? Entonces, el costo del material está en moneda extranjera. Ahí, pues, hay que tener en cuenta la tasa de cambio, ¿sí? Y debemos también tener en cuenta que el costo que debe ir aquí, ¿sí?, es ya con los gastos de importación incluidos, ¿sí? Entonces, venimos para acá, ¿sí? Y les pongo un ejemplo de un costeo en moneda extranjera. Este producto que se llama Propil, que tiene el código 00716, fíjense que este producto está en moneda extranjera. Ahí está marcándomelo con un costo de $9, ¿sí? Pero yo tengo que trasladar eso a pesos, ¿sí? Tengo que trasladar eso a pesos. Entonces acá al frente tener en cuenta que ahí es los $9 multiplicados por la tasa de cambio, por la última tasa de cambio, ¿sí?, y por el consumo que tengo de eso en mi producto. Aquí dice que tengo un consumo de 0.02, el precio es $9, pero aquí ya está trasladado a pesos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta allí la tasa de cambio. He visto que esto también se queda, hay veces he visto el error de que no nos fijamos en las hojas de cálculo y hacemos únicamente la multiplicación del 0.02 por el 9 y se nos olvida la tasa de cambio, ¿sí? O se nos pasó en alguna hoja y nos quedó eso ahí sumándonos poquitico, cuando aquí, por ejemplo, nos daría 0.18 si no estuviéramos utilizando la tasa de cambio, ¿sí? Entonces es conveniente tener una tabla donde yo pueda meter las equivalencias diarias de mi moneda extranjera. En este caso estamos hablando de dólar. Bueno, ¿cómo me vale? ¿Cómo me está valiendo mi dólar? En este caso estamos liquidando a 3.800 pesos. Y así tener una tabla donde vayamos actualizando el valor del dólar para que se me vayan actualizando mis hojas de costo, ¿sí? Entonces, hay que ser muy sigilosos con esta parte del manejo de la moneda extranjera, porque hay veces se nos pasa en la ecuación, ¿sí? Vamos a volver a mi presentación y decimos aquí que debemos tener en cuenta también la conversión de las unidades, ¿sí? En esa parte sí que es común encontrar errores, ¿sí? Y se refiere a que en ocasiones yo consumo este producto en kilos, pero no lo compro en kilos, lo compro en otra unidad y termino costeando aquí con el precio de la unidad a la que compro y no con el precio de la unidad a la que la consumo, ¿sí? Entonces, para ilustrarlos mejor de esto, este producto que llama el metilparabeno, ¿sí?, no lo compro en kilos. Entonces vamos a revisar en la ficha de este producto, ¿sí? Vamos a buscar metil, listo, metilparabeno. Entonces, en la ficha de ese producto dice que lo compro en bulto, ¿sí? La unidad de compra es bulto, pero lo consumo en kilos. Bueno, ¿y esto qué implica? Que ya yo tenga que tener en cuenta un factor de conversión de bultos a kilos, ¿sí? Alguna tabla donde yo pueda entrar y darle este tipo de conversión donde diga, oiga, yo para convertir de bulto a kilo tengo que dividir entre 40. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que ese bulto, en particular este bulto, equivale a 40 kilos de metilparabeno, ¿sí? Eso estoy diciendo ahí. Por lo mismo, ¿sí?, si mi proveedor me está vendiendo ese bulto en 29,000, entonces pues debo hacer la respectiva división. Oiga, si él me vende el bulto a 29,000 y el bulto tiene 40 kilos, cada kilo
me sale a 725 pesos. Así debe estar registrado entonces en mi hoja de costos, si yo voy a hacer mi hoja de costos en kilos. ¿Sí? Pues si vamos a la hoja de costos, por eso aquí estamos trayendo 725 pesos y no 29,000, ¿sí? Porque estamos costeando en kilo. Ahora la pregunta es, ¿y por qué no costeó en bulto? Bueno, para el ejemplo es válido que se haga esa pregunta, porque perfectamente puedo costear en bulto y no hay ningún problema, traigo allí. Lo que sucede es que ya esta cifra se me empieza a volver muy pequeña, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos 0.09. Y entonces para yo trasladar, si yo estuviera haciendo el consumo en bulto, ya no sería 0.09, sino 0.09, ¿sí? Dividido 40. O sea que ya aquí iría un número con, miren, con 5 cifras decimales, ¿sí? Incluso si trabajo con 2 cifras, ya me daría 0.00. Aquí, por ejemplo, estoy trabajando con una precisión de 2 decimales. Entonces, fíjense que aquí, si trabajo con una precisión de 2 decimales, ya eso me obligaría a subir la precisión a 5 decimales. Y así, eso que este caso es de pocas, digamos, de pocas cifras, pero tenemos otros donde hay que dividir por mucho más. Aquí dividimos por 40, pero hay veces cuando tengo que pasar a gramos o a miligramos, tengo que dividir entre 1000 o entre 10,000 y se me vuelven cifras muy pequeñas. Entonces, por eso es que hay veces debemos más bien de hacer una conversión al momento de hacer mi hoja de costos para no trabajar con cifras tan chicas, ¿sí? Entonces este también se puede tomar como un truco, llamémoslo como un truco, cuando tengo esas cifras tan pequeñas, ¿sí? Aquí en lugar de arriesgarme en la precisión de la cifra porque maneja muchos decimales, más bien aumentemos o cambiemos la unidad de medida y hagamos un factor de conversión, ¿sí? Entonces, esa es la parte que debemos tener en cuenta aquí en cuanto a las conversiones de unidades. También tengamos en cuenta los costos por lote de fabricación, ¿sí? Porque, digamos, una compañía de confecciones es muy fácil que haga un costo para una unidad de camisa, por decir algo, y entonces ella costeará aquí un producto que llama camisa y pues estaríamos viendo el costo de ese producto, pero en una empresa, por ejemplo, en un laboratorio farmacéutico, no pueden darse el lujo de fabricar una sola cápsula de aspirina o aspirina, una pastica de aspirina. No, allá lo que hacen es que se dice, aquí fabricamos mínimo 100,000 cápsulas. Si mis pedidos sobrepasan múltiplos de 100,000, fabrico mínimo 100,000. Entonces, si me llegó un pedido por 100,050, no voy a hacer 50 pasticas, voy a hacer otro lote de 100,000, ¿sí? Entonces, se suele costear por lotes. Y eso lo que me implica a mí es que yo tenga en cuenta si este costo que estoy trabajando aquí es para una unidad o si lo voy a proponer para un lote, ¿sí? Bueno, y si lo propongo para un lote, pues ¿qué tengo que hacer? Determinar que este producto 11252 lo voy a fabricar por lotes y que voy a costear por lotes. Por lo tanto, si ese es el caso, entonces establezco una unidad de mi lote, esa unidad es estándar, ¿sí? No confundamos esta unidad estándar del lote con las cantidades que fabrico en mi planta, ¿no? Porque pues yo podría fabricar en mi planta 5,000, 10,000, ¿sí? Es decir, 4 lotes de 2,500, ¿sí? Entonces, esta es una unidad estándar con la que hoy me sirve incluso para hacer control de producción, pero eso se puede ver en otra conferencia, pero debo determinar un estándar de loteo, ¿sí? Y entonces saber que en este momento este costo que estamos obteniendo aquí de mis materiales ahora ya no es para una unidad, sino que es para 2,500 unidades, ¿sí? Entonces, esta es, ahí lo estoy indicando y
Si quiero, puedo en otra parte venir y revisar mi costo por unidad, ¿cierto? Pero ya sería un dato, pues aparte, un dato más independiente, ¿sí? Pero debo disponer de él porque, pues, por supuesto que la compañía tendrá que ponerle el precio a la aspirina por una sola pasta, ¿no? Para poder vender por ahí en la droguería una pasta, ¿no? Pero pues harán su estructura de costes basado en los lotes de fabricación para que les queden unas cantidades más precisas. La precisión sería muy baja si se pusieran a costear una sola pasta de aspirina, ¿sí? Entonces, para mejorar la precisión, es mejor que se costee de una vez el lote. Como les digo, no sucede lo mismo en una compañía que fabrique calzado o que fabrique neveras, porque allá pueden perfectamente, con cifras que no afectan la precisión, pues calcular el coste de uno de esos productos. Bien, entonces, volviendo a nuestra presentación, vimos el costo por lote de fabricación. Ahora nos vamos a ver lo que es el consumo por ítem, ¿sí? Consumo por ítem. ¿Qué llamamos un ítem? Bueno, un ítem, la definición que yo tengo de ítem son variaciones de un mismo producto, variaciones que dependen de la actividad económica de mi compañía. Si fabrico gaseosas, por ejemplo, bueno, puedo tener una variación de productos por sabores. Si fabrico perfumes, bueno, por olores. Si fabrico ropa, habrá una variación de ítems por colores y tallas, ¿no? Se hacen combinaciones. Si fabrico calzado, entonces yo diseño una referencia de calzado, pero ella tiene una serie de variaciones dependiendo de los colores en que lo vaya, de cuero que vaya a utilizar, dependiendo de las tallas que estén involucradas, dependiendo incluso de los accesorios. Entonces, cada uno de esos lo consideramos un ítem, ¿sí? ¿Y por qué debemos tenerlo en cuenta en la elaboración de mi hoja de costos? Bueno, porque es que la hoja de costos me puede variar dependiendo del ítem que yo esté costeando. Es muy común que, por decir algo, en las compañías de confección, un color, aunque sea de la misma referencia de tela, me cueste más que otro. Entonces me cuesta distinto fabricar el color negro a los demás colores. O incluso se puede dar que cada color tenga su precio dentro de mis materiales. Por lo tanto, si yo quiero mayor precisión en mi hoja de costos, debo de hacer una para cada ítem. Quiere decir que si fabrico calzado, pues debo hacer para la referencia 1, una hoja para el calzado 1 en color negro, otra hoja para el calzado 1 en color café, otra hoja para el calzado 1 en color beige, ¿sí? Porque los tonos de cuero me cuestan distinto, ¿sí? Entonces, esa es la idea de que lo podamos hacer por ítem, ¿sí? Entonces, vuelvo aquí a mi hoja, ¿sí? Y pues vamos a mirar que acá hay una pestañita que dice por ítem y ahí puedo tener distintas variaciones del mismo producto, ¿sí? Mi producto es 11252 y le tengo la variación 1, que es un empaque de 60 mililitros, y le tengo la variación 2, que es un empaque de 120 mililitros. Bueno, este ya es un ejemplo como enfocado a la farmacéutica, entonces allá puedo tener el mismo producto, pero en distintos empaques, en distintos envases, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta que para cada uno de ellos es un consumo distinto. Bien, es un ejemplo similar al que les hablé del calzado. Si observamos acá el consumo por ítem del 11252 de 60 ml, bueno, ese me vale 1.842.000, pero si me voy al de 100 ml, se me vale 2.545.000, porque son los mismos materiales, pero variaron en algunas cantidades, ¿no?
Entonces, pues este segundo me dio un costo de materiales por encima del primero, porque hay una variación entre los dos. Pero son el mismo producto, ¿sí? Son el mismo producto, son la misma referencia, ¿sí? O el mismo servicio, ¿ya? Entonces, esto es una forma en que podamos apoyar una estructura de costos cuando estamos prestándole ese servicio a una compañía, ¿sí? Bueno, luego viene esto, los consumos multinivel, ¿sí? Consumo multinivel, que hacen referencia a que yo pueda, dentro de una hoja de costos, hacer referencia a otro que también es un producto, ¿sí? Y para eso, pues acá ustedes ven unos códigos de material de color rojo. Y este primero, que es el 000302, se le ha llamado subproducto 1. Quiere decir que ese es un producto que tiene una hoja de costos como esta y que yo ya he determinado que ese producto me vale 15.534.98 con todos sus componentes del costo, ¿sí? Pero ya no voy a meter en esta hoja cada uno de los materiales o cada uno de los componentes de la mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación de ese 000302, porque ya lo hice en otra hoja y simplemente lo que tengo que hacer es invocar el costo que calculé allí, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos consumo multinivel, porque si vamos a mirar el 000302, ¿sí? Aquí tiene ya su hoja, tiene 3 materias primas, tiene aquí una mano de obra directa, tiene unos costos de fabricación que me están diciendo que este producto me cuesta cada unidad 15.549, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a citar este en una hoja, en otra de mis hojas que lo consumen, pues ya no voy a tener que meter valeriana, bolsa, sticker, no, nada de eso, porque simplemente tomo este costo que ya he calculado, ¿sí? Entonces, lo que pasa cuando aquí lo estoy citando. Entonces, el 000302, eso es un producto, y el 008782 es otro subproducto que ya tiene su hoja y me costó, o ya he computado, que me vale cada unidad a 2.389, ¿sí? Entonces, muy importante tener esto en cuenta en la estructura de costos, porque pues me puede ahorrar mucho tiempo, me puede facilitar mucho la vida cuando estoy definiendo una estructura de costos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy asesorando una compañía constructora, ¿sí? Bueno, ellos pavimentan, ellos, digamos, revocan todas las paredes, pues yo puedo calcular cuánto me vale un metro de revoque. Y simplemente luego, cuando voy a hacer una pared, pues ya meto es cuántos metros de revoque van y no tengo que ponerme nuevamente a registrar cuánto cemento, cuánta arena, cuánta piedra, no, sino que ya me ahorro una buena cantidad, ¿sí? Y después puedo hacer cuánto cuesta un metro cúbico, ¿sí? De revoque de pared, y entonces ya puedo meter paredes multidimensionales y solamente cuántos metros cúbicos llamaría, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, que podamos jugar con estos consumos de una manera multinivel. Volvemos aquí a nuestra presentación y vamos con otro aspecto a tener en cuenta para los materiales y son los consumos por operación, ¿sí? Bueno, pues este producto 11252, él tiene varias operaciones. Él pasa por varios procesos. En algunas compañías a esos procesos lo llaman hoja de ruta. En otras le dicen actividades, ¿sí? Y bueno, estamos hablando aquí de un sistema de costos ABC. Esto es un sistema de costos basado en actividades, ¿sí? Es difícil costear sin un sistema basado en actividades, ¿sí? Porque si no hay tiempos, no hay costos, ¿sí?
siempre vamos a tener que determinar un tiempo para poder determinar la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Muchos han pretendido costear sin tiempos, pues se han encontrado con una sorpresa no agradable, que es que no es posible costear sin tiempos. Ya sería un costeo subjetivo, ¿sí? Subjetivo, de esos que son de, póngale el 30% por esto, póngale el 10% por esto, pero no se daría un sistema de costeo preciso, ¿sí? Entonces, claro, esta referencia tiene sus actividades y esas actividades se registran acá. Ustedes tendrán una hoja de actividades también para cada uno de los productos y servicios que prestan, y a cada uno de esas actividades le van a asignar un tiempo y le van a asignar un centro de costo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder determinar el costo que le voy a agregar por mano de obra en cada una de las áreas en que he dividido mi departamento de fabricación o de prestación del servicio, ¿sí? Porque suele suceder que un producto no pasa por todas las áreas de la producción, y entonces sería también impreciso cargarle cifras de las áreas por las que no pasa. Entonces, por eso es muy conveniente que dividamos nuestra producción en centros de costo y que a cada uno de los procesos por los que va a pasar el producto se le asigne no solo tiempo, sino centro de costo, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar por qué. Pero esto es un ejemplo de una estructura de procesos, ¿sí? Aquí está un proceso que llama codificado, otro que llama dosificado, tapado. Bueno, ahí ustedes lo pueden ver, ¿sí? Y cada uno de ellos consume sus materiales. Entonces, yo puedo decir que este producto me consume, por decir algo, como lo tengo acá, vuelvo a mi hoja de costos, aquí estoy diciendo que de metilparabeno puro, el producto me consume 0.004, ¿sí? Pero vámonos aquí al costo por lote para no trabajar con tantos decimales, 0.09, y ahí simplemente no tengo detallado en qué procesos lo consumo. Todo el producto, en la sumatoria de todos sus procesos, consume 0.09. Distinto pasa aquí en el siguiente producto, propilparabeno puro, donde he dicho que para la operación 39, ¿sí?, que se llama dosificado de gotas, consume 0.02, y para la operación 43, que es tapado de gotas, consume 0.03. Entonces, puedo llegar al nivel de precisión de incluso por cada proceso que vaya a ejecutar, determinar el consumo de este material e incluirlo en mi hoja, si quiero, pues con mayor exactitud o mayor nivel de detalle en mi hoja, ¿sí? Bueno, entonces, importante también tener una función de copiado y pegado, porque con mucha frecuencia en las compañías, pues simplemente se coge para una camisa, el modelo de una camisa, y se copia para otro, y ya simplemente entro a cambiar las cantidades o algunos materiales. Son muy recurrentes las estructuras. Entonces, las hojas de cálculo pues son muy buenas para copiar y pegar. Entonces, pues, seguramente que no han tenido inconvenientes cuando usan una hoja de cálculo para costear, ¿sí? Pero también es conveniente que alguna herramienta que ustedes utilicen o lleguen a seleccionar para generar este tipo de costeo, pues tenga esas herramientas. Bueno, pues entonces, fíjense, hemos hablado hasta el momento de del primer elemento, el primer componente del costo, ¿sí? Bueno, las inquietudes, pues, tal vez no me las puedan ir dejando en el chat. Voy a revisar por aquí. Voy a revisar aquí. Hasta el momento no. No se presentan inquietudes, qué bueno. Hay una pregunta que dice que si el modelo sirve para aplicar a hoteles o a restaurantes.
Por supuesto. Ok, El modelo de costos es estándar, ¿sí? Esta teoría que perfecto. estamos viendo aquí es una teoría estándar de costos, es un modelo estándar. ¿Sí? Bueno, de hecho no es una teoría, ¿no? Sí, Es señor, un de acuerdo. procedimiento, ¿sí? Es un procedimiento. Siempre, sea cual sea la actividad, cualquier actividad, hacer un transbordador espacial, siempre va a tener materiales, siempre va a tener mano de obra directa y siempre va a tener costos indirectos de fabricación. ¿En qué está el secreto? En saber organizar toda esa información en hojas como esta. ¿Sí? Ahí está el secreto. En el enfoque que se le dé. ¿Sí? Claro, cada arrendamiento de una habitación, ¿sí? Tiene sus costos, porque pues a la persona se le ponen unos jabones, se le ponen unos elementos de baño, ¿cierto? Flores, etcétera, cosas que hay que poner como un material, ¿cierto? Y hay una mano de obra directa involucrada. Bueno, pues entonces el de ese personal que se encarga de arreglar todas esas cosas, tengo que presupuestar un tiempo que se va en el ordenamiento de la habitación, ¿cierto? Y entonces ahí habrá unas actividades y esos señores tendrán unos salarios, tendré que presupuestarlos, ¿no? Y tendré que presupuestar todos mis gastos, ¿sí? Enfocados hacia el ordenamiento de esa habitación. Entonces, por supuesto que es posible acomodar ese tipo de actividad en una hoja de costos. ¿Sí? Bien, bueno, ahora vamos a pasar entonces, ¿sí? Ya habiendo visto este primer componente de los materiales, vamos al segundo, que es la mano de obra directa. ¿Sí? La mano de obra directa. Vamos, ahí es donde se pone un poquito más, digamos que ahí es donde debemos de invertir un poquito más en la precisión, porque es donde habitualmente se empiezan a utilizar o caemos en la trampa de utilizar cifras subjetivas. ¿Sí? Yo he visto muchos modelos donde dicen es que mi mano de obra es el 30% de mis materiales. Bueno, entonces lo calculan así y obtienen un precio con ese tipo de cifras. ¿Sí? Pero eso es justamente lo que a partir de esta conferencia podemos hacer de una manera más precisa. Entonces yo les voy a explicar a ustedes cómo vamos a calcular una mano de obra directa de una forma precisa, de una forma acertada, ¿sí? Para que no tengamos que utilizar esos componentes subjetivos. Por supuesto, cuando no hay una herramienta para el costeo, es difícil implementar el procedimiento preciso del costo, pero si logro ordenar, si logro primero que todo entender cómo se calcula una mano de obra directa, muy seguramente que se va a conseguir con la misma hoja de cálculo y no vamos a necesitar que alguien eh, ponga esas cifras subjetivas que veo en la mayoría de las compañías para el cálculo de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a mirar cómo es ese procedimiento. ¿Sí? Primero que todo, pues la mano de obra directa parte de un presupuesto de nómina, pero es un presupuesto de nómina exclusivamente de los empleados que ejecutan las operaciones. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta, esto es un sistema de costos basado en actividades. Entonces, el presupuesto de nómina es de quienes ejecutan esas actividades. ¿Sí? Los que no ejecutan esas actividades, ellos son mano de obra indirecta, ¿sí? Indirecta, y no forman parte del costo, sino del precio. ¿Sí? Entonces, es para que vayamos categorizando las terminologías. ¿Sí?
Ahora, que si yo puedo directizar una mano de obra indirecta, sí, sí se puede. Porque hay una pregunta muy recurrente que me hacen, bueno, ¿y qué? Pero los supervisores, ellos, yo no puedo decir que utilizan 2 minutos en un producto o 3 en otro, y yo los quiero como parte de mi mano de obra directa, ¿sí? Un supervisor, si nosotros nos vamos al detalle, un supervisor de, de una producción es mano de obra indirecta, pero si da el caso de que yo lo quiero volver directo, pues lo meto dentro de mi presupuesto de nómina, ¿sí? De mano de obra directa. Y entonces ya ese sueldo se me suma allá y el sistema se encargará de hacerme las distribuciones, ¿sí? Pero puedo directizar ese tipo de personas, ¿sí? Un gerente de producción, él no es mano de obra directa, él es indirecto, ¿sí? El mecánico no es mano de obra directa, ¿sí? Quiero volverlos directos, bueno, ya tengo que aplicar el truco que les acabo de decir, ¿sí? Ya tendríamos que en cada hoja de procesos crear una actividad para querer decir que ellos ejecutan algo dentro del proceso. Y así lo podemos directizar, llamémoslo directizar, ¿no? Digo yo un término que me acabo de inventar, pero que es para que entendamos, ¿sí? Y sepamos que todo depende es de nuestra orientación, de lo que nosotros propongamos, no en sí porque haya alguna limitante, pero si nos vamos en sí, por lo que es el procedimiento de mano de obra directa, un supervisor, un mecánico o un gerente de producción no son mano de obra directa, ¿sí? Bien, entonces parto de ese presupuesto de nómina y involucro entonces pues las operaciones, las actividades por las que pasa ese producto y tengo que involucrar la capacidad de producción que tengo en cada una de las áreas por las que pasa mi producto, ¿sí? Esos son los 3 aspectos que debo tener en cuenta en la mano de obra directa. Entonces vamos a mirar el primero, ¿cómo involucro yo mi presupuesto de nómina? Bien, voy a volver a la hoja de costos. Entonces, en la hoja de costos tenemos en la parte inferior, ahí tenemos detallada la mano de obra directa. Y debemos ser capaces de desglosarla por cada centro de costo. En este ejemplo, la estoy desglosando en 5 centros de costo, ¿sí? Y para cada uno de esos centros de costo, yo estoy calculando un costo del minuto, ¿sí? ¿De dónde sale este costo del minuto? No. Si tomamos el centro de costo entrega de materiales 3, que me dice que tiene un costo del minuto de 189 pesos, entonces ese costo del minuto me sale de coger mi presupuesto de nómina de los empleados que tengo en esa área y dividirlo entre los minutos que esos empleados me le aportan al área, ¿sí? De allí sale ese presupuesto. Yo voy a abrir acá una hoja de cálculo, ¿sí? Para hacer un tanto más entendible estas ecuaciones. Bien, listo. Si abrí una hoja de cálculo, voy a ampliarla, ¿sí? Entonces, vamos aquí a la mano de obra directa y digamos que entonces yo tengo un empleado que tiene digamos que un sueldo con todas sus prestaciones, 1.200.000, pero el empleado me hace un aporte a mí cada mes de 900 minutos. Yo le pago a él por este 1.200.000 por esos 900 minutos. Entonces, ¿cuánto me vale un minuto de desempleado? 1.200.000 dividido en los minutos que él me aporta, ¿sí? O sea que cada minuto de desempleado vale 1.333 pesos. Entonces, si yo lo involucro 20 minutos en una actividad, pues multiplicaré
estos 20 por esos 133, 1333, y esto sería lo que me valen los 20 minutos para algún proyecto, algún servicio, algún producto. ¿Sí? Esa es la forma como calcularíamos. Este es el costo. Esto es los minutos de un proceso y esto ya sería la mano de obra directa para ese proceso en particular. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la forma en que calculamos la mano de obra directa. ¿Sí? Cuando acá en la hoja vemos que hay un presupuesto para este centro de costo, ese presupuesto se basa en lo que yo le pago de sueldo, de subsidio de transporte, de prestaciones sociales, de parafiscales a mis empleados. ¿Sí? Entonces yo debería de hacer una tabla como esta que estamos viendo acá, ¿sí? Donde voy a tener una lista de mis empleados detallando en qué centro de costo está cada uno de ellos. Fíjense que aquí estoy diciendo, estoy detallando el centro de costo al que pertenece el empleado, cuánto sueldo devenga, cuánto subsidio de transporte, porque habrá unos que no ganan subsidio, y voy a tener en cuenta mi carga prestacional, ¿sí? Lo que pago en promedio anualmente de vacaciones, 4.16, las cesantías, el 8.33, y así estas provisiones, esos porcentajes que ya están establecidos. No siempre las compañías se basan en estos, que son los que vemos. No siempre estos porcentajes estaba diciendo, me salió aquí un mensaje de que diera clic para seguir compartiendo pantalla. Pero no siempre estos porcentajes pues son los tradicionales. Hay compañías que los modifican, entonces pues habrá que dar toda la posibilidad de que puedan acá colocar los porcentajes con que ellos trabajan, ¿sí? Entonces esos son los porcentajes de las provisiones, ¿no? Que son tanto de prestaciones sociales como para el pago de parafiscales. Y si tengo algún porcentaje que pague yo por bonificaciones o por horas extras que lo pueda traducir a un promedio mensual, pues también tengámoslo en cuenta en ese presupuesto, ¿sí? De tal forma que si yo vengo a verificar el presupuesto de mi centro de costo, entrega de materiales, ¿sí? Voy a citar únicamente los empleados que pertenecen a él, ¿sí? Entonces ahí solo tengo un empleado y luego de computar todo esto me dio que el presupuesto de nómina de ese centro de costos es 1.228.000. De ahí sale esta cifra que ustedes están viendo. Entonces, para cada centro de costo está su presupuesto. Hay que hacer el presupuesto para cada uno, ¿sí? Y este empleado, él me aporta unos minutos al mes. Entonces, debo también de saber cuántos minutos me aporta ese empleado, ¿sí? Yo determino que en mi año tengo unos días hábiles, ¿sí? Y que mis empleados trabajan unos minutos por turno, y aquí obtengo el número de minutos por los cuales yo le pago a mi empleado todo ese presupuesto de la nómina. En este caso, en este ejemplo que estoy viendo en pantalla, lo hice con 298 días al año, o sea, 24 al mes, y que trabajo diariamente 480 minutos. Por lo tanto, yo a mi empleado le pago ese 1.200.000 por 11.918 minutos al mes. Pero debo empezar a tener en cuenta una serie de cosas que suceden en mi empresa. Primero, que el empleado no me trabaja al 100%. Entonces, voy a tener que estimar un porcentaje de eficiencia para mi planta en general, ¿sí? Hacerlo empleado por empleado, pues eso se hace ya en el sistema de
de costeo real, pero en mi sistema de presupuesto de costos, trabajaré con la presunción de que en este caso mi planta está a un 70% de eficiencia. Eso ya reduce el número de minutos que este empleado me está otorgando, ¿sí? Porque le pago por 11.918, pero como él en promedio me llega al 70% de eficiencia, yo solo estoy obteniendo 6.494 minutos. Pero además, debo tener en cuenta que no solo el empleado me llega con estos niveles de eficiencia, sino que mi planta también tiene unos tiempos improductivos que están dados por incapacidades, esperas de material, alistamiento de maquinarias, accidentes, etcétera, etcétera, reuniones, ausentismos. Entonces tengo que tener en cuenta eso para restárselo a los minutos que me brinda un empleado, ¿sí? Entonces, tanto la eficiencia como los minutos improductivos debo de tenerlos en cuenta. Entonces, un empleado que al cual yo le estoy pagando por 11.918 minutos, solo le está brindando a la compañía 6.464. El resto se van en ineficiencia y en tiempos improductivos. Por lo tanto, el costo del minuto no lo voy a sacar sobre 11.918 porque estaría asumiendo que mi empresa es de eficiencia 100% y que nunca pasa nada en la planta, ¿sí? Nunca pasa nada y todo el mundo llega al 100% y eso me pegaría directamente en mi costo, ¿sí? Debo sacar el costo del minuto luego de tener en cuenta esos factores. En este caso, con estos 6.464. Entonces, al volver aquí a mi hoja, ya ustedes entenderán de dónde sale estos 189. ¿Sí? Salen de dividir este 1.200.000 entre esos 6.400 que me brinda este empleado. No entre los 11.000, sino entre los 6.000. Y así hago el mismo procedimiento para cada una de mis áreas, ¿sí? Teniendo en cuenta pues, que en cada una de mis áreas el presupuesto de nómina es distinto porque en cada una de ellas los empleados tienen sus sueldos, ¿no? Pues sería el mismo presupuesto, pero o el mismo costo minuto si todos mis empleados tuvieran el mismo sueldo, pero como hay unos que ganan más que otros o tienen más extras que otros, pues entonces esto me puede variar de centro de costo en centro de costo, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos cómo sacar un presupuesto de nómina, cómo calcular el costo del minuto de un centro de costos y pues ya me queda muy fácil que como hice una lista de procesos, de actividades, en esa lista ya puedo inferir cuántos minutos le estoy asignando de actividad a ese centro de costo. En este caso, a entrega de materiales, le asigné 20 minutos. En todas las actividades que yo detallé de este producto, hay 20 minutos que son para entrega de materiales. Y entonces ya simplemente multiplico el costo del minuto por el número de minutos que consume mi producto en ese centro y eso me da lo que tengo que cargarle a mi producto por efecto de mano de obra directa en este centro de costo. Y ahí pues lo hago para los otros centros de costo y la sumatoria, en este caso de estos 5 centros de costo, me da 458.159, que es lo que tengo aquí, sumándoselo a mis materiales, ¿sí? Entonces, esa es la forma de calcular la mano de obra directa, ¿sí? Si alguien tiene alguna inquietud, pues con mucho gusto. Si no, pues avanzaríamos hacia esta parte de los costos indirectos de fabricación. Okay. Bueno, entonces
creo que vamos a avanzar hacia los costos indirectos de fabricación. Bueno, encontré aquí una pregunta de Michael, ¿sí? Me dice, ¿los porcentajes improductivos son valores arbitrarios o salen de algún método? Bueno, Michael, inicialmente debes estimarlos de acuerdo a tu experiencia, ¿sí? Posteriormente, cuando ya tú empiezas con un sistema de seguimiento, ya simplemente se calculan sobre el número total, sobre tu capacidad de producción total, ¿sí? Uno puede colocar planillas en una planta donde los mecánicos registren diariamente cuánto tiempo se demoraron arreglando las máquinas. Y entonces yo ya voy obteniendo mi porcentaje, ¿sí? Inicialmente, si uno no lo tiene, uno lo calcula. Habitualmente no debe exceder el 8%. ¿Sí? Es raro encontrar una planta donde exceda el 8%. ¿Sí? Entonces tendrás que coger 8 puntos y dividirlo entre todos los factores que quieras. ¿Sí? Pero tú puedes colocar controles en tu planta para calcularlos. El ausentismo, eso te lo da personal, el departamento de personal. El tiempo de espera, el tiempo en espera de materiales, pues los mismos operarios o los mismos que prestan el servicio, pues se les da una planilla donde anoten cuánto tiempo estuvieron parados esperando que les trajeran un material. Y así se van obteniendo esos tiempos. Dice aquí, el software, dice Vivian, lo primero sería preguntarse si el software o la casa de software de su sistema contable, bueno, es que más arriba dice Vivian, ¿puede sugerirnos software de costos? Sí, nosotros podemos sugerirles software de costos. Entonces, Vivian, nos puedes contactar en nuestra página, hay datos de contacto. Ahorita yo también voy a poner mis datos y pues nosotros somos especialistas en gestión de costos, control de producción y por supuesto que conocemos herramientas para tal efecto, ¿sí? Bueno, dicen, mi empresa maneja la elaboración de vinipel y nos ha sido difícil costear. Bueno, con mucho gusto podemos ayudarle a tu compañía, Arelis, ¿sí? A eso nos dedicamos nosotros y pues allí les podemos ayudar, ¿sí? Dicen, ¿quién determina, dice Cristian Guzmán, quién determina ese límite del 8%? Bueno, voy a ir acá ya que esta parte de la capacidad de fabricación ocasionó aquí una inquietud. Bueno, fíjate. ¿Sí? Aquí el 8% es una cifra que yo propongo basado en mi experiencia. ¿Sí? Yo no he visto compañías que tengan más del 8% en tiempos improductivos. ¿Sí? Pero, pues, la experiencia en cada compañía es distinta. ¿Sí? Entonces, bien puede ser que ustedes determinen que la compañía a la cual le van a prestar estén asesorando, pues a lo mejor ustedes le ven que es una compañía que tiene bastantes problemas en su producción y que un 8% es una cifra muy baja para iniciar, ¿no? Ahora le digo, para iniciar, porque esto es si no hay mediciones en la compañía de esos tiempos. Pero esto tiene que estarse actualizando con las mediciones que ustedes van haciendo mensualmente en su producción, ¿sí? Entonces, pueden partir con un 8%, pero al siguiente mes ya deben insertar
los porcentajes, que diga los controles que ustedes han puesto. Esa planillita que le pusieron al mecánico, esa planillita que le pusieron a la operaria para que ella también pueda decir cuándo estuvo parada porque no tuvo allí el material, cuánto tiempo estuvo parada por falla eléctrica, cuánto tiempo estuvo parada por unas reuniones. Eso te lo va dando el mismo proceso productivo. Pero si vas a partir, si vamos a partir hoy en los costos de una compañía y no tenemos esos datos, yo habitualmente sugiero que se distribuya un 8%. Bien, bueno, aquí vamos a ver más chat, a ver qué otro. ¿Cómo se manejan? Vamos a ir aquí. Los tiempos. David Hurtado, los tiempos dependen de cada empresa. Correcto, cada empresa tiene sus actividades, sus nombres de actividades, les da los nombres que quiera y dependen de la empresa. Y yo recomiendo que los tiempos se asignen de acuerdo al conocimiento que tienen el área de producción sobre lo que están fabricando inicialmente. Ya cuando ustedes tengan un sistema de seguimiento y control de la producción, entonces ya los tiempos los va a ir dando el sistema. Pero inicialmente hay que partir de la experiencia de la gente que trabaja la producción, ¿sí? Otras compañías deciden partir de estudios de tiempos, ¿sí? Pero es que los estudios de tiempo se le llevan a uno toda una vida, ¿sí? Y no se han terminado los estudios. He hecho 4 colecciones y no se han terminado los estudios de tiempos de la primera. Entonces eso se vuelve un obstáculo, ¿sí? Entonces, para saltar esa barrera, lo recomendable es partir de los tiempos que dicta la experiencia. Ya cuando después empiezan a capturar los procesos que van haciendo los operarios en el día a día, esos nos van a ir dando el tiempo. Entonces ya entramos a hacer las correcciones a los tiempos que lo requieran, pero debo partir de los tiempos de experiencia. Los estudios de tiempo no los he visto llegar nunca a buen término, a no ser que sean solo 2 o 3 productos, pero la mayoría de las compañías tienen muchos productos y el estudio de tiempo se vuelve eterno. Esos estudios de tiempo con cronómetro o con incluso algunos quieren hacerlos tan precisos que los quieren hacer hasta con tiempos, con movimientos, ¿no? Y entonces le calculan el movimiento a mover el codo a la derecha, a sujetar un paquete, subir el paquete. Bueno, eso ya realmente no ha dado para ninguna compañía. No he visto que ninguna lo haya podido llevar a feliz término. Así que mejor partimos de la experiencia de la gente. Dice Vivian, para una inmobiliaria, el tema relacionado de las visitas, de muestreo, de predios, ¿cómo podría ser más precisa en los ítems? ¿Qué debería tener en cuenta para el costeo y así poder determinar si es rentable el ejercicio? Todo se puede costear, Vivian, ¿sí? El asunto es hacer una reunión de costos y coger cada elemento que quiero tener en cuenta en mi costeo y categorizarlo en uno de esos 3 componentes. O es material, o es mano de obra directa, o es costo indirecto de fabricación, ¿sí? Entonces tú haces la lista de todo de todo lo que interviene en tu costo y lo enmarcas dentro de uno de esos. Y puedes llegar así a una buena hoja de costos, ¿sí? Bueno, voy más abajo y dice aquí, ¿cómo se manejan los costos en una empresa que presta servicios? ¿Cómo la estructura de costos? Por ejemplo, una estructura de transporte, de asesorías. Bueno, pues una empresa de transporte, sea cual sea, maneja lo mismo. Materiales, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, ¿sí? Lo que sucede con algunas compañías de servicios, no explícitamente la de transporte, porque fíjate que la de transporte es una compañía donde también se puede determinar una mano de obra directa, ¿no? De la prestación de un servicio, colocando que hay un conductor, que hay un ayudante, y esos señores tienen un presupuesto de nómina y las rutas
que yo cubro, pues tienen unos presupuestos de tiempos, entonces pues ahí yo puedo calcular cuánto me vale una mano de obra directa y unos costos indirectos de fabricación, bueno, pues que corresponden a todo lo que la contabilidad ha demarcado dentro de su cuenta 73, dividido en el mismo tiempo que yo me demoro en prestar ese servicio, ¿sí? Pero habitualmente en las compañías de asesorías, ¿sí? Tengo que determinar cuánto vale una hora de los asesores, ¿sí? Básicamente. Se hace toda esta parte de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación se hace por hora. O sea, mi hoja de costos es una hora de asesoría. ¿Cuánto me cuesta una hora de asesoría? O bueno, o una unidad de tiempo de asesoría, ¿sí? Yo digo una hora, pero bueno, alguien puede decir, no, lo voy a llevar, ¿cuánto me vale un día de asesoría? O ¿cuánto me vale un minuto de asesoría? Bueno, pero aquí en una empresa de asesoría lo esencial es determinar cuánto me vale una hora de asesoría, ¿sí? Y entonces tendré varias modalidades de asesoría, asesoría contable, asesoría de sistemas. Claro, hay profesionales distintos en cada una de esas áreas, pues cada uno tendrá su presupuesto de nómina y podré determinar cuánto me vale la hora en cada una de esas áreas. Y después cuando un cliente quiera 100 horas de asesoría contable, pues ya me queda muy fácil multiplicar 100 por lo que yo determiné que me vale una hora de asesoría contable. ¿Sí? Bien, dice. Para determinar los tiempos en los procesos, lo más recomendable, dice Nelly Varila, para determinar los tiempos en los procesos, lo más recomendable sería realizarlos periodo a periodo para que no se desfasen por los tiempos ociosos que se pueden presentar. Sí, es correcto. Dice Yuri, con el sistema de costos se debe registrar por separado la información contable, trabajo en el sector salud y se maneja costos, pero no se tiene implementado un sistema. Bueno, mira, una cosa es el costo presupuestado que estamos viendo y otra es el real, ¿no? Hoy no vamos a hablar del costo real, pero se puede armar en el sistema de salud un sistema de costos como el que estamos viendo para presupuestar cuánto vale cada servicio de salud. Ya después se le hace el seguimiento para determinar el costeo real y compararlo contra este costeo presupuestado. Para una empresa de construcción, ¿cuál sería el sistema de costos más recomendado? Bueno, hay muchos. Pero el más recomendado es el que decida la compañía, ¿sí? Después de verlos, ¿sí? Y en donde puedan armar la estructura que la compañía necesita, ¿sí? Las compañías de construcción necesitan mucho multinivel, muchísimo, prácticamente que la clave es esa. Y muchas compañías se están quejando, muchas compañías de construcción se están quejando de sus sistemas porque no manejan eso, ¿sí? No lo manejan. Y hay muchos inconvenientes en los software para el costeo de construcción, ¿sí? Pero pues básicamente es que se tomen unas 3 opciones y las revisen y la que más se ajuste para las estructuras de costos que maneja la compañía. Me pregunta Olga que para una compañía de carne, ¿cuál sería el recomendado? El mismo modelo, vuelvo, insisto, solo hay 3 cosas en los costos: materiales, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Solo es definir qué va en cada parte. Por favor, esto me dice Belarmina, ¿esto se maneja como un CARDES de productos? No, no es un CARDES. Esto es una estructura de costos. CARDES es un inventario, ¿sí? Es un inventario. Aquí no vamos a tocar hoy los inventarios. Bueno, avanzamos. Avanzamos entonces hacia la parte de los costos indirectos de fabricación. Tercer componente del costo. ¿Sí? Entonces vuelvo aquí, llamo mi hoja, vamos con materiales, vamos con mano de obra directa, ya la explicamos, vamos con los costos indirectos de fabricación. Y los costos indirectos de fabricación
se calculan de una forma similar a la mano de obra directa, solo con una variante, y es que este presupuesto sale de los gastos de la compañía, ¿sí? Sale de los gastos de la compañía, no de la nómina, ¿sí? Sino de los demás gastos de la compañía, ¿sí? De tal forma que si este centro de costo entrega materiales, gasta 1.481.000 pesos en otras cosas como parqueaderos, taxis, ¿sí? Que están involucrados en la parte de producción, ¿sí? Honorarios de personas que me asesoran. Eso es lo que va allí y lo divido igualmente entre el número de minutos que me aportan las personas que están en ese centro para obtener este costo del minuto, ¿sí? ¿Cómo sería un presupuesto para indirectos de fabricación? Entonces, debo armar una tabla, ¿sí? Debo armar una tabla. Aquí voy a buscar ese mismo centro que llama entrega de materiales, ¿listo? Entonces debo armar una tabla, fíjense, con todos los gastos que yo quiero tener en cuenta, gastos inherentes a la fabricación o a la prestación de mi servicio, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Tengamos en cuenta que la diferencia entre un costo y un gasto es que el costo es lo que gasto en la fabricación y el gasto es lo que se usa en las demás áreas, ¿sí? Entonces acá son gastos de mi área de producción, ¿sí? En este caso, sí, tengo un centro de costo que llama entrega de materiales. Estos son los gastos que hace entrega de materiales. Entonces puedo ir a mi contabilidad incluso y extraer de ahí un promedio mensual de esos gastos y detallarlos así como los tenemos detallados aquí. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estoy detallando cuánto es el promedio mensual en asesoría técnica, cuánto es el promedio mensual de energía, de teléfono, de mi depreciación. Esta es una pregunta muy recurrente que me dicen, ¿la depreciación dónde? Fíjense, aquí va, sí, la depreciación que hago de mi maquinaria va acá, como un costo indirecto de fabricación, ¿sí? De mis útiles de papelería, taxis, casino, etcétera, 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 ¿sí? Y fíjense que pues incluso los podemos vincular, para que hablemos en términos contables, a la cuenta 73, ¿no? Que allá es donde van los gastos inherentes a mi producción. De hecho, esa cuenta se llama costos indirectos de fabricación. Entonces, cojo lo de esa cuenta y hago un buen promedio del mes, ¿sí? Y entonces ese promedio del mes me da 1.481.000 y eso es lo que yo utilizo para dividir entre el número de minutos que me otorgan los empleados que están en ese centro y multiplicar por los minutos o por el tiempo, las horas, en este caso son minutos, que las actividades se lleven en ese centro de costo. Entonces, fíjense cómo ahí es la misma ecuación, pero partiendo de los gastos que están en mi cuenta de indirectos de fabricación, ¿sí? De hecho, yo lo hice incluso teniendo en cuenta una codificación contable, para que no se me olvide nada, ¿no? Porque pues qué más completo es que la contabilidad. Allá está todo el acumulado. Entonces, yo cojo esas cifras y puedo coger un año y divido en 12 y multiplico por una inflación esperada, ¿sí? Y eso me puede dar un presupuesto para llevar mis indirectos de fabricación, ¿sí? Entonces, pues la sumatoria de esos 5 centros por los que este producto tiene actividades me va a dar 662.950, que es el último componente de mi costo, ¿sí? Entonces, para este producto en particular, 11252, tengo una
materia prima o consumo materia prima por 1.836.000, presupuesto una mano de obra por 458 y unos indirectos por 662. Entonces, mi costo de producción para este producto se estima en 2.958.000. ¿Sí? Ese es el costo esperado para la fabricación de este producto, que en este momento le dije yo que es para un lote de 2.500 unidades. ¿Sí? Bueno, de acuerdo a lo que vimos que debemos tener en cuenta si queremos costear por lotes. ¿Sí? Entonces, un lote de 2.500 unidades me cuesta 2.958.000. ¿Sí? Entonces, ahí hemos detallado los tres componentes del costo. ¿Sí? Y acá en la hoja de cálculo les di la clave de cómo calcularlos para que ustedes también lo puedan hacer en las compañías que ustedes asesoran. ¿Sí? Si tienen alguna inquietud, pues con mucho gusto nosotros también los podemos asesorar en esa parte. Bueno, entonces ahora que terminamos esta parte, le dije dejar de compartir, pero aquí vamos a compartir otra vez. Listo, vamos a compartir otra vez. Y lo que yo iba a mirar es si alguien tiene alguna pregunta sobre los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Bueno, dice Belarmino Prieto, ¿es un software de costos? Alexandra, es un software, bueno, Alexandra es de Suido SS. Sí, nosotros utilizamos, para que ustedes nos entiendan, un sistema para gestión de costos, pues para poder explicarles bien cada uno de los conceptos, ¿sí? Vivian, ¿me puede confirmar cómo puedo identificar si están relacionados o no con el producto o servicio? No te entiendo muy bien la pregunta, Vivian. ¿Me puede confirmar cómo puedo identificar si están relacionados o no con el producto o servicio? ¿Cuál dice Liliana, cuál sería la mejor forma de aplicar de los costos indirectos al producto? Es esta que acabamos de ver, Liliana. Entonces, te la resumo. Debes calcular cuáles son tus costos indirectos de fabricación. Ellos habitualmente están en la cuenta 73 de tu contabilidad. ¿Sí? Y los calculas por centro de costo. ¿Sí? Entonces, si tienes una contabilidad de costos, allá estará, ¿no? O sea, cada transacción se direcciona a un centro de costos. Entonces, tú podrás consultar en tu cuenta 73, además, cómo está una cuenta como, por ejemplo, servicios. Bueno, cómo la dividieron por cada centro, ¿sí? Y entonces, haces después de que sumas lo de cada centro, lo divides entre los minutos que te proporcionan los empleados que trabajan en ese centro. ¿Sí? Belarmina, interesante la conferencia, solo que si se contara con el software sería ideal. Bueno, con mucho gusto te podemos recomendar o mostrarte el sistema con el que estamos haciendo la demo. Pero hoy se trata de que cada uno tomemos nota, aprendamos cómo se calculan estas cifras, porque pues cuando vamos a las compañías, ¿sí? Necesitamos también adoctrinar las compañías en un mecanismo para el cálculo de sus costos. Y lo que pretendemos es que sea un mecanismo preciso para sacar a las compañías de esa subjetividad con la que trabajan los costos.
¿sí? En estos momentos donde las compañías necesitan recuperarse, qué mejor que puedan ellas también aprender a costear sus productos y no depender tanto de la subjetividad, ¿sí? De todas esas suposiciones, ¿sí? Yo en mi experiencia, pues, conozco compañías que llevan, según me dicen ellas, 35 años costeando de esa manera subjetiva y les ha dado resultados. Pero bueno, ahora están buscando una consultoría porque justamente se les han reducido mucho las rentabilidades y no saben por qué se les está reduciendo la rentabilidad. Pues buena parte es porque ese mecanismo que tienen para calcular los costos está muy deteriorado, muy subjetivo. Hay que llevarlos a algo más preciso. ¿Sí? Podemos armar nuestra propia herramienta o podemos basarnos en herramientas ya disponibles en el mercado. Con mucho gusto nosotros los podemos sugerir. Bueno, entonces, durante dice Belarmino, ¿podemos tener acceso al material de la conferencia? Sí, Belarmino. Belarmina, les vamos a enviar, les podemos enviar las diapositivas que estoy utilizando. Incluso en estas diapositivas, mira, te muestro más adelante, ¿sí? Están las fórmulas. Están las fórmulas para que ustedes las puedan aplicar. ¿Ves? Acá están los componentes. Ahora ya vamos a determinar cómo se calcula un precio, ¿sí? Entonces ahí te enumeramos los componentes del precio y aquí están las fórmulas, ¿sí? Todas esas fórmulas de las que estoy hablando, esas que te dije en la hoja de cálculo, aquí están, ¿sí? Para que ustedes estén ilustrados, ¿sí? Y puedan ayudarle a las compañías que ustedes les ayudan, a los que ustedes requieran montar un área de costos, o porque pues esto también para los contadores al final del mes se vuelve todo un proceso muy empírico el tener que calcular los costos, ¿sí? A partir de los estados financieros, ¿sí? Entonces, ahí sí se puede hacer, sí se pueden hacer unos cálculos, pero es que las compañías necesitan el detalle de saber cuál es el producto que los está subsidiando o saber cuál es el producto que les está dando ganancias, ¿sí? Muchas compañías venden mucho un producto, pero es porque lo tienen con muy baja rentabilidad, o porque ni siquiera les da rentabilidad, ¿sí? Entonces, todas esas cosas tenemos que ayudarle a las compañías a que las detecten, ¿sí? Y a que nos volvamos compañías competitivas y rentables, ¿sí? Bueno, vamos a... Ya hicimos componentes del costo, ahora vamos a determinar precio, ¿sí? Vamos a determinar el precio. Entonces, componentes del precio. Bueno, entonces fíjense, ya obtuvimos el costo. Y a partir de ese costo vamos a calcular un precio, ¿sí? Entonces fíjense cómo ese costo de fabricación que obtuvimos es la base del precio. Aquí está, es costo de fabricación estándar, compuesto de materiales, de mano de obra directa y de indirectos de fabricación, ¿sí? Y a ese costo le vamos a sumar la mano de obra indirecta y los gastos. Posteriormente le vamos a sumar o le vamos a computar una rentabilidad, mi rentabilidad esperada, un porcentaje de rentabilidad. Y así vamos a obtener entonces el precio para mi producto, ¿sí? ¿Cómo calculamos la mano de obra indirecta? La mano de obra indirecta la calculamos de un presupuesto de nómina, pero de los empleados que no están involucrados en la producción, ¿sí? Y allí ya vamos a tener en cuenta la capacidad de producción y el costo del minuto, pero de toda mi empresa. Ahí ya no podemos hacerlo centro de costo a centro de costo. ¿Por qué? Porque todos los centros de costo no tienen empleados que les brinden minutos, ¿sí? No participan en esa producción. Entonces, los otros centros de costo, donde no hay empleados que participen en la producción,
tendré que computar cuánto vale el minuto de ellos, pero basado en la capacidad de producción de la compañía. ¿Sí? Bueno, pues vámonos a mirar cómo es eso. Bien, aquí voy a minimizar los costos indirectos y me quedo con la mano de obra indirecta. Entonces les comenté, es un presupuesto de la nómina. Fíjense, la mano de obra indirecta es cuánto del área administrativa debo cargarle en particular a este producto. Bueno, pues debo cargarle el presupuesto de la nómina, ¿sí? Pero lo voy a dividir, ¿sí? Para calcular este costo del minuto, que dice aquí 29,712, la nómina de mi centro, lo divido entre el total de mi capacidad de producción. ¿Cómo calculo mi capacidad de producción? Vamos a abrir acá una ventana donde estuve ahora para explicarles el número de minutos que me brinda un empleado, no el número de minutos por el que le pago, sino el número de minutos que finalmente termina brindándome el empleado después de deducirle la ineficiencia y deducirle los tiempos improductivos, y pues simplemente multiplico ese número de minutos por la cantidad de operarios que tengo en mi planta de producción o para que me presten un servicio. Y eso me da mi capacidad total de producción. Entonces, como en mi departamento administrativo no tengo operarios que me permitan calcular un número de minutos productivos, ahí divido entre toda la capacidad total de mi producción. Es decir, si acá dice que la capacidad de producción es 129.298, cojo estos 4.138.000, los divido entre esos 129.000 y me da el costo del minuto para poder multiplicar entre los 2.963 minutos que me lleva a fabricar el producto 11.652. 11.252, perdón. ¿Sí? ¿De dónde salieron estos 2.963? Pues de la sumatoria de todos los procesos. Cuando visitamos esta hojita donde están los procesos, ¿sí? Cada uno tiene su tiempo y la sumatoria de todos esos tiempos me da 2.963. Entonces, fíjense, esa es la cifra que aparece aquí. Entonces, tenemos que multiplicar por ella el costo de este minuto y me da lo que tengo que cargarle por mano de obra indirecta a mi producto para calcularle un precio. Ojo que ya estamos en la parte del precio, ¿no? La mano de obra indirecta es para calcular un precio. Y así lo hago para cada una de mis áreas. Ahí están todas las áreas de mi compañía, todas. Puntos de venta, para aquellos que trabajan con puntos de venta, el área de contabilidad, el área de tesorería, todas mis demás áreas, todo el demás personal está acá prorrateado para los 2.963 minutos que me conlleva hacer una unidad de 11.252. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas se las voy a suministrar para que ustedes en cualquier momento las que decidan asesorar una compañía en gestión de costos, pues las tengan allí y las puedan proponer. Bueno, entonces, así obtenemos esta mano de obra indirecta que después de sumarizar todas estas cifras me da 4.996.000. Y vamos con el siguiente componente, ¿sí? Que es los gastos. Entonces, los gastos. Mis gastos. Igual que hicimos para los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Los gastos son el presupuesto, pero de las áreas que no intervienen en la producción. Entonces, si yo aquí tengo un centro de costo que llama Colsubsidio 3, ¿sí? Y dice que hay un presupuesto de gastos de 2.484.000, eso sale de cuando hago mi tabla de presupuesto. Fíjense, sale de aquí, de que yo tome cada una de los rubros
que me forman parte de ese gasto y los detalle y los sume. Fíjense cómo acá, incluso al hacerla, si lo quiero hacer más técnico y lo hago con una interacción contable, pues es todo lo que empieza por 5, ¿no? Que son los gastos. Ahí no hay 7 porque esta área no es de producción. Solo tiene unos gastos, pero no es de producción. No hay una capacidad de producción allí. O sea que eso se le imputa es un gasto, ¿sí? Cuando hago un gasto, ustedes ven acá 2 columnas, una para presupuesto fijo y otra para presupuesto variable. Pero esto tiene sobre todo que ver es con los cómputos de mi punto de equilibrio, ¿no? Porque cuando ustedes quieran calcular el punto de equilibrio para esa compañía, van a tener en cuenta tanto los gastos fijos como los variables. Entonces aquí pues ustedes pueden hacer una hoja en la que los detallen de una vez para que los tengan discriminados y puedan desarrollar la fórmula del punto de equilibrio, ¿sí? Entonces por eso es que aquí aparecen divididos, pero para efecto del costo no tienen ninguna incidencia. En el costo se van a sumar los dos, porque para el costo los dos valen, ¿sí? Valen igual. Entonces, este presupuesto es el que está acá, 2.484.000, dividido entre los 129.000 minutos, que son mi capacidad total de producción en la compañía. Eso me da estos 17.83 como costo del minuto y multiplico por el número de minutos de mi producto, ¿sí? Claro, cuando yo esté costeando otro producto, no van a ser estos minutos, porque cada minuto, cada producto tiene sus minutos. Pues no van a ser estos, van a ser otros, ¿sí? Pero entonces ya la sumatoria de todo esto me da mis gastos. Donde ustedes encuentran una cifra distinta, ¿sí? Es porque como esto que tiene 1213, por decir, es porque esa área es de producción. Entonces, pues tengo unos minutos sobre los cuales puedo basar mis gastos. Pero donde no, debo basarlo sobre el valor total de minutos que me consume la elaboración de ese producto, ¿sí? Entonces ya obtengo una cifra que se llama el costo total, porque a mi costo de producción le sumo la mano de obra indirecta, le sumo los gastos y eso me da mi costo total. Sobre ese costo es que calculo mi precio. Sobre ese costo digo yo que quiero una rentabilidad esperada del 30% y que entonces el precio sugerido va a ser de estos 10 más ese 30, 14 millones. ¿Sí? Bien, entonces fíjense que hemos paseado ya por cada uno de los componentes hasta llegar al precio, ¿sí? Entonces podemos prestarle un servicio a nuestros clientes que no solamente lo deje con el costo y entonces haciendo cómputos subjetivos para llegar al precio, sino que también lo podemos orientar para que él llegue a un precio más técnico, ¿sí? Un precio donde él pueda justificar cada uno de los rubros que están interviniendo en los gastos y en la nómina de la compañía, ¿sí? Fíjense cómo ahí tuvimos en cuenta absolutamente todo. Tuvimos en cuenta todas las cuentas tipo 5, todas las cuentas tipo 7. Para ustedes que son contadores, pues yo me imagino que esto les va a dar mucha más seguridad y que pues ustedes lo han podido interpretar mucho mejor con esas estructuras contables, ¿sí? Pero esto ya es una manera, una metodología mucho más precisa de ayudarle a nuestras compañías a que determinen costo y precio sobre un producto. Bueno, yo voy a pasar acá al chat a mirar entonces qué otras inquietudes les puedo resolver, ¿sí? Entonces dice aquí, acá estamos. Bueno, sobre la grabación, muy seguramente que Compupol se las va a otorgar. Nosotros no estamos grabando.
¿Cómo determino la capacidad? Sandra me pregunta, ¿cómo determino la capacidad de producción? Bueno, seguramente que anticipaste cuando lo mostré, pero pues ya lo vimos acá en esta capacidad de producción, ¿sí? Como simplemente coges el tiempo que te proporciona un empleado en minutos al mes y lo multiplicas por el número de empleados y esa es tu capacidad de producción. ¿Sí? Bueno, vuelvo nuevamente a ver cómo vuelvo aquí al chat. Franklin, muchas gracias a ti por asistir. Marcela, gracias por la respuesta. Gracias, Marcela, a ti por tu tiempo. Beatriz Elena, gracias por la capacitación. Gracias a ti, Beatriz. Natalia, grabación. Bueno, eso debe ser con CompuCall. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Yo espero que haber sido claro, ¿sí? Esto es algo lleno de muchas matemáticas, pero pues a la final no es tan complicado. Ahí yo les voy a proporcionar a ustedes las fórmulas. La idea es que podamos ayudar a nuestros empresarios. Ellos se lo merecen más en este momento. Yo sé que ha habido una ruptura de comunicación entre lo que es la parte contable y la parte de costos. Lo que nosotros queremos con esta conferencia es que se rompa eso y se empiece a ver esta parte del costo como algo más natural, ¿sí? Algo no tan complejo como como nos hemos de pronto imaginado en muchas ocasiones y que nos da hasta temor asumirlo, ¿sí? Sino que cuando nos hablen de costos, simplemente ya no digamos, uy, no, esos son complique, sino que de pronto digamos, no, eso es fácil, yo lo sé, y es fácil. Empecemos, trabajémoslo, ¿sí? Trabajémoslo y busquemos nuestras herramientas. Muchas personas pues decidirán hacerlo con una hoja de costos, otras podrán consultarnos y preguntarnos sobre alguna herramienta. Nosotros tenemos herramientas para eso, pues porque nos especializamos en eso. Y por supuesto que nos cansamos de las hojas de cálculo, nos cansamos de simplemente estar reformulando a toda hora y pues también tenemos herramientas como la herramienta sobre la que acabo de hacer la presentación, que es una herramienta que ya tiene involucrada toda la teoría, todas las fórmulas, y no es sino registrar los empleados, el presupuesto, los materiales, y ya tienes tu hoja de costos. ¿Sí? Bueno, entonces, pues yo soy Luis Fernando Galvis. Llevo 15 años trabajando para la compañía Suite OSS. Suite OSS es una compañía dedicada a la consultoría de gestión de costos y control de producción, ¿sí? Por lo mismo, tenemos herramientas informáticas para tal efecto y bueno, pues hemos interfazado, hemos estado en capacidad de interfazar nuestra herramienta de costos con otro tipo de herramientas, como todas estas herramientas administrativas que ustedes manejan en el mercado, ¿sí? De Cirigo, Elisa, SAP, etcétera, etcétera. Y pues que también, dada toda esa experiencia que hemos adquirido, hemos desarrollado también herramientas administrativas, ¿sí? Entonces, cualquier inquietud o si ustedes desean profundizar algo sobre nuestras herramientas de consultoría o sobre nuestras herramientas informáticas para gestión de costos y producción, bueno, nos pueden escribir a nuestro correo o aquí voy a poner mis datos. ¿Sí? Me pueden consultar a mi celular o
escribirme un correo. Pueden entrar a la página de suidoss.com y ahí en la página hay un contáctenos. Ustedes nos escriben allí, participé en la conferencia de CompuCol y tengo estas inquietudes, y con mucho gusto nosotros pues les contactaremos para ver cómo les podemos colaborar. Bueno, eso es todo lo que yo he querido o he tenido para contarles sobre el costo. Espero les sea de mucha utilidad. Hay otra conferencia más adelante que ya va sobre costo real. Costo real. ¿Cómo vamos a hacerle seguimiento a todo esto que estamos planeando aquí? ¿Cómo le vamos a hacer seguimiento a esa hoja de costos cuando ya elaboremos nuestras órdenes de fabricación, liquidemos materiales, empiece la gente a decirme qué procesos acaba día a día? ¿Cómo voy a computar ese costo real? ¿Cómo lo vamos a comparar? ¿Cómo vamos a calcular eficiencias? ¿Cómo voy a manejar la trazabilidad de mi producto en una planta? ¿Cómo manejo mi inventario de productos en proceso? Que es tanta guerra le da a los contadores en el mes a mes. ¿Sí? Entonces, por medio de CompuCol los estaremos invitando. Bueno, mi estimado ingeniero Luis Fernando Galvis, yo solamente quiero agradecerle su generosidad al compartirnos su experiencia y su conocimiento en esta temática, que además tiene que ver muchísimo con nuestro ejercicio. Nosotros cuando estamos en la universidad teníamos 2 o 3 semestres en materias de costos y había unos costos que eran los costos de producción que eran, siempre era una materia un poco fuerte y seguramente quien no le puso la atención adecuada, pues tendrá toda la vida los inconvenientes de, bueno, habrá que volver a estudiar. Pero bueno, gracias por también a Suiteos por compartir con nosotros este espacio y de permitirnos conocerle a usted, ingeniero, de compartir también su experiencia. Muchas gracias en nombre del Colegio de Contadores Públicos de Colombia. Hoy tuvimos 320 personas. Poco a poco, pues no todos, porque pues por el tiempo son 2 horas, hay unos que están muy juiciosos 1 hora, pero en términos generales los colegas agradecen este espacio y por supuesto su tiempo y su generosidad. Entonces dejo para que despida y con eso les deseo una bonita noche a todos y nos veremos el jueves. Despida usted, ingeniero. Bueno, muchas gracias CompuCol por esta invitación. Gracias a todos ustedes, estimados contadores, que pues batallan mes a mes con toda esta información. Yo espero que esto les sea de mucha utilidad y pues estoy muy agradecido por habernos brindado estas 2 horas de su tiempo y espero que nos veamos en futuros proyectos. Muchas gracias. Perfecto. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche a la empresa y a todos los colegas. Hasta Bueno, pronto, muchas nos gracias. vemos el jueves. Jueves, recuerden, mías para principiantes. Hasta pronto.